Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criollos que la parte. En el día de hoy estaremos hablando un poco del fútbol como ya hemos venido haciendo en otros episodios. Para esta ocasión tenemos una persona que ha estado a cargo de selecciones vinotinto en sus categorías juveniles, equipos de primera división en el fútbol venezolano y una gran cantidad de vivencias, una experiencia impresionante en Europa a nivel de formación y hoy en día lo sigue haciendo en Estados Unidos. Con nosotros el profesor Dani de Oliveira. Bienvenido, profe, Criollos que la parten. Gracias, Álvaro, muchas gracias nuevamente por tenerme en tu proyecto. Un proyecto muy bonito el que llevas a cabo porque nos permite conocer a esas personas que hacen vida en el exterior y que de alguna forma representan a Venezuela de una u otra manera. Así es, profe, y bueno, para comenzar a hablar un poquito de todo esto tenemos que resaltar que el profesor Dani de Oliveira no solamente es entrenador, es melómano, es preparador físico, es preparador a nivel estratégico, está muy pendiente de la formación de chamos. Y hoy vamos a hablar un poquito, profe, sobre el fútbol. ¿Cuál es el momento en su vida en el que usted dice, mira, yo voy a colgar las botas, pero no me quiero alejar de la cancha, voy a ser entrenador de fútbol? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Bueno, mira, el punto de quiebre viene sorpresivamente porque yo tenía pensado, desde que empecé a jugar fútbol profesional, jugar hasta aproximadamente los 35, 36 años, y para eso me había cuidado bastante. Pero lógicamente siempre tuve las ganas o la motivación de mantener, cuando estuviera fuera de las canchas, poder ser o entrenador o trabajar en la parte de la gestión deportiva, que fue la carrera que yo hice en los Estados Unidos, becado en Nueva York. Y efectivamente a los 30 años, a los 29, cumpliendo 29 para 30, fui diagnosticado con una arritmia cardíaca de origen ventricular, por la cual el médico me recomendó en algún momento, bueno, que cualquier riesgo que tenía riesgo de poder continuar la carrera, y efectivamente fue ahí cuando tomé la decisión de poder establecer mi futuro, ya sea como entrenador o como gerente o la parte de gerencia deportiva. Pero yo creo que ahí fue el punto de quiebre para poder tomar la decisión de pasar de una etapa a otra. Y en ese momento, cuando usted toma esta difícil decisión, además, porque usted tendría en ese instante 5 años menos de lo proyectado, sabiendo que al menos hasta los 35 quería jugar. ¿Cómo llevó esa decisión y cuál fue el primer paso que dio para meterse en el mundo de la dirección deportiva? No, bueno, lógicamente desde el punto de vista académico yo me empecé a preparar ya siendo jugador de fútbol. Empecé a tomar algunos cursos, hacía de forma presencial cuando estaba en mis vacaciones, yo iba y veía los entrenamientos de varios equipos, con las personas que uno iba conociendo, uno se acercaba y conversaba y uno iba buscando tratar de prepararse para lo que iba a ser el futuro, porque yo creo que esa es la parte más difícil de un jugador de fútbol. Entender cuando uno tiene que retirarse y entender cuando uno tiene que pasar a otra etapa. Algunos entran al mundo del fútbol, la gran mayoría de la gente que hace vida en el mundo profesional como jugador termina trabajando en uno que otro puesto del mundo del fútbol, sea amateur o profesional, y ese era mi caso, ya que yo estaba preparándome a futuro para eso. Así que cuando vino esta etapa que te comenté anteriormente, ya yo más o menos estaba claro de lo que yo quería, así que decidí, y bueno, eso lo podemos hablar en otra pregunta, pero te lo puedo complementar acá. Empecé a buscar las posibilidades de prepararme en el exterior, y entre esos países que yo estaba siempre buscando era los Países Bajos, lo que era la antigua Holanda, y el caso de Brasil y Estados Unidos, porque eran países a los cuales yo seguía muy de cerca no solo su fútbol, sino la metodología de trabajo, y cómo países tan pequeños como los Países Bajos tenían tanto éxito a nivel mundial en cuanto a entrenadores, cómo sacaba una camada de entrenadores interesantes en aquella época, como lo era el grupo de entrenadores que siempre hizo vida en el fútbol europeo. Entre ellos Gus Hiddink, que actualmente acaba de retirarse, ¿no?
Además, su trayectoria en el fútbol, tomando en cuenta que tuvo un punto final como jugador activo, no podía ser de otra manera, ¿no? Tenía que seguir en el fútbol porque usted desde muy pequeño estuvo ligado a este deporte. Para quienes no lo saben, el profesor Dani Oliveira es muy cercano a Pelé, que, bueno, ya hablar de Pelé es hablar de fútbol. Profe, ¿cómo fue esa relación con Pelé desde muy pequeñito, además? Sí, bueno, muy pocas veces yo cuento esta historia, la cuento cuando me lo preguntan, cuando de alguna forma indagan, porque muchas veces tú la cuentas y la gente no lo cree. Pero la relación viene por parte de mi padre. Mi padre conoce a Pelé en Brasil, juegan juntos en la selección, en una selección preolímpica y también juegan en una selección militar. En Brasil se juegan los juegos militares, la marina, la aviación, todos se enfrentaban y Brasil y mi papá quedó con Pelé en el equipo del ejército. Ahí hicieron una gran amistad, quedaron campeones y no solo eso, fueron a representar a Brasil a nivel de Sudamérica y también quedan campeones. Y de ahí se nace una amistad muy grande, tanto así que Pelé inclusive visita Venezuela en el año 72 por primera vez, invitado por el presidente de turno para ir al Palacio de Miraflores. Y justo después de la reunión, al día siguiente, Pelé va a casa de mi papá y inclusive hay fotografías de eso, en Los Ruices, por cierto, ahí justo donde está la calle B, enfrente del centro comercial Los Ruices. Ahí Pelé va a visitar a mi papá donde vivía y tienen un almuerzo con él y con otro jugador de la selección brasilera llamado Rildo, muy famoso en aquella época. Y bueno, esa relación se mantuvo durante muchos años, tanto así que Pelé y mi papá inclusive trabajaron juntos. Mi papá tenía la representación de su campamento en los Estados Unidos, el campamento que él llevaba junto con los Cosmos de Nueva York. Y bueno, de ahí esa relación siguió creciendo y bueno, efectivamente de ahí es que yo conozco a Pelé, ¿no? Hablando un poco sobre Pelé, ¿no? Hay cosas en el fútbol que probablemente usted habrá podido vivir en primera persona. Lo que era el fútbol de antes, que Pelé era el máximo exponente a nivel mundial y desarrolló gran parte de su carrera, por no decir que el gran grueso de la misma, en un solo club. Y no solamente en un solo club, sino en una liga que probablemente era menos mediática a nivel mundial, como la brasilera. Y ya en sus últimos años fue a la MLS, cosa muy distinta a lo que vemos hoy en día, con jugadores que para estar durante mucho tiempo en un club tienen que ser clubes de élite o en lo que medio sobresalen dan el gran brinco. ¿Cuál cree usted que ha sido ese, digamos, ese punto de quiebre, ¿no? Que hizo la diferencia de cambiar un poco la fidelidad por los colores y obviamente el estilo de fútbol para globalizar este deporte? Sí, bueno, en otrora no era muy común ver jugadores saliendo del continente americano hacia Europa. Sí los habían casos importantes, pasó con muchos peruanos, uruguayos, argentinos, brasileros, pero Pelé era una persona muy fiel al Santos de Brasil y efectivamente hizo prácticamente toda su carrera en el Santos de Brasil. En algunas ocasiones Pelé salía y jugaba partidos benéficos con equipos lo cual invitaban. Inclusive hay participación con la camisa del Flamengo, hay participación con la camisa del Fluminense en viajes que hicieron a Sudáfrica, pero más allá de todo Pelé siempre fue muy fiel al Santos de Brasil. Por eso que lo glorioso que es este jugador, el haber jugado en el mismo club y haber sido una estrella del fútbol mundial jugando en un club de Sudamérica, habiendo tantos equipos buenísimos en aquella época como era el Inter de Milán, el Barcelona, el Real Madrid, que eran equipos de una gran factura para lo que era el fútbol mundial. Y después él decide jugar y esto es un tema que muy poca gente sabe, ¿no? Y bueno, mi padre me lo contaba. Pelé llegó un momento, una crisis económica muy fuerte, entró prácticamente en un proceso de quiebra económica, porque en aquella época no se pagaban las cifras astronómicas que se pagaban hoy en día, y recibió una oferta maravillosa del fútbol norteamericano. En aquella época todavía no era la MLS, sino que era la NASA, la Liga Norteamericana de Fútbol. Y él decide irse a jugar junto con muchas estrellas, en aquel caso Beckenbauer, el caso de Rosenbrink, jugador holandés, bueno, el mismo Chinaglia, que era uno de los jugadores más conocidos, un jugador italiano que llegó al fútbol norteamericano.
Y bueno, un sinfín de estrellas con los cuales él jugó e hizo una carrera maravillosa. Yo creo que fue Pelé el que verdaderamente sembró esa semilla de un fútbol que era un poco amateur, ¿no? En los Estados Unidos. Y participó con el Cosmos durante muchos años, yo creo que unos 3, 4 años, creo que fue, de 2 a 4 años, no recuerdo ahorita muy bien. Y de verdad que ahí fue cuando tuvo como un renacimiento económico en su vida, financiero en su vida, y la figura de Pelé no solo se hizo conocer en el mundo del fútbol europeo y suramericano, sino también fue una figura muy representativa dentro del deporte norteamericano, y lo es todavía hoy en día. De hecho, una de las grandes diferencias, y se puede comprobar en el último documental que salió de Pelé en Netflix, vemos digamos, como un antagonismo total, ¿no? Cuando Pelé anuncia que no iba a estar más en la selección, que probablemente no iba al último mundial que juega, Brasil lloraba. Y de hecho el último partido de Pelé en Brasil fue todo un espectáculo, dando la vuelta por todo el campo con la gente siguiéndolo. Cuando Pelé hace su gol número 1000, estando con el Santos, también la gente invadió el campo. Y hace unos días se conoce en un documental que Neymar piensa que su próximo mundial será el último, porque probablemente no tendrá la fuerza mental para llevarlo. A Pelé lo lloraban, en Brasil, y probablemente en gran parte del mundo, por el espectáculo que daba este jugador que desde los 17 años estaba levantando la Copa del Mundo. Y a Neymar lo único que le han caído son críticas y críticas. ¿Cómo ve usted esta diferencia entre ambos? Son tiempos diferentes. Hoy en día jugar fútbol es muy complicado. No estoy diciendo con esto que Pelé no pudiera jugar hoy en día. Pelé yo creo que tenía en conjunto, era una mezcla de Ronaldo con Messi, con Ibrahimovic, con el mismo Neymar, con mucha velocidad, con mucha explosividad, con mucha fuerza, con una potencia enorme, con una capacidad goleadora, manejaba los dos perfiles. Un juego, como dije, un juego de cabezas extraordinario. Entonces, claro, era un jugador supernotado para la época, ¿no? Y yo creo que hoy en día él pudiera tener cabida dentro del fútbol tranquilamente, y hubiese sido una estrella de las mejores hoy en día. Y comparado con Neymar, lógicamente Neymar está en una posición donde hoy en día en el fútbol, y bien lo decía Cristiano Ronaldo, si no te mantienes en forma es muy complicado. La competencia es muy alta a nivel de jugadores hoy en día. Cada día sale una estrella nueva, cada día la tecnología te permite mejorar estos atributos que yo nombraba de Pelé, y para poder mantenerte en el tope, en la élite, tienes que estar día a día muy metidito, ¿no? Y por eso que yo el consejo que siempre les doy a mis jugadores es que si ellos quieren llegar alto y quieren pensar alto, primero, lógicamente, tener ese sueño. Y segundo, tratar de afianzarse en ese sueño. Y para poder afianzarse, hay que plantearse metas. Y dentro de esas metas es construir no solo el aspecto de afuera, lo que son lo que es la parte transversal del jugador, todo lo que tiene que ver con los pensamientos laterales y verticales, sino también con la parte interna, todo lo que es lo fisiológico. Es importantísimo, y eso solo se hace con trabajo y con esfuerzo y disciplina. Profe, y indagando ya para terminar un poco el tema de Pelé, hay una que usted lo puede explicar mejor que nadie. Hay una gran, no sé si es un mito o si es una máxima que se cumple mucho, pero no tiene por qué ser una norma, y es que mientras más mediático y dominante es el jugador de fútbol, menos digamos madera o éxito puede tener en la dirección técnica. Usted fue uno de los grandes jugadores de su época en la camada venezolana. Pelé fue un gran jugador, de hecho el mejor del mundo, y para muchos el mejor de la historia. Pelé no fue director técnico. Usted decidió ser director técnico y a partir de ahí ir escalando pasos, y allá donde va dejando muy buenos comentarios, no solamente como una persona cercana a sus jugadores, sino también como estratega. A nivel de resultados también va dejando números muy positivos. ¿Qué tan cierto es ese mito? O sea, ¿por dónde van las cosas para que tal vez Zidane haya roto este paradigma de ganar todo lo que ganó con el Madrid, pero Maradona no lo haya podido hacer en la selección de Argentina y tampoco en su breve estancia en los clubes donde estuvo?
Pelé le comentaba a mi papá siempre que él no iba a ser entrenador, que él no quería ser entrenador porque él tenía una imagen como jugador y el entrenador sufría mucho, él decía, el entrenador sufría mucho. El entrenador hoy estás en la cima y mañana no. Hoy consigues resultados muy buenos, eres un héroe y el próximo campeonato comienza los primeros 4 o 5 partidos y te echan. Entonces, él siempre quiso mantener su imagen intacta, su imagen de jugador. Y yo creo que eso es muy digno de un jugador como Pelé. En el caso mío, yo te puedo decir que tengo un ejemplo muy grande que fue mi padre. Y mi padre tuvo la oportunidad de dirigir profesionales, tuvo ofertas para irse a trabajar en Emiratos Árabes y Qatar en su época. Recuerdo esa conversación en casa. Yo era muy pequeño, tenía 8 años y esa conversación fue una conversación muy profunda porque era cambiar prácticamente un estilo de vida. Y mi padre como que nunca se atrevió a dar ese paso en el fútbol profesional porque tenía la seguridad de trabajar en una institución en aquel momento donde él trabajaba, que le daba la seguridad económica, le daba la seguridad financiera en un país como Venezuela, que era un país potente económicamente, y nosotros nunca nos faltó nada gracias al trabajo de mi papá, no solo como jugador en su época, lo cual le permitió tener parte de lo que tenía y mantenerse como entrenador. En el caso mío, lógicamente yo vi a mi padre y siempre me dije, bueno, si yo termino mi carrera de fútbol, quiero dar un salto enorme, para eso me voy a preparar y para eso hice mi carrera en la universidad becado, jugué fútbol en esa época, después jugué el fútbol profesional y decidí, como te dije anteriormente en el otro segmento, empezar a prepararme en países donde el fútbol era potencia. El caso de Holanda, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, potencia en el sentido de no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también potencias emergentes, ¿no? Como el caso de Estados Unidos. Y de alguna forma, y fíjate que no me equivoqué, hoy en día es una potencia emergente. Y bueno, más allá de todo, después complementarlo después de los cursos que uno hace, porque los cursos son importantes no solo para el tema de la licencia, sino también para ir creciendo dentro del repertorio que uno como entrenador debe tener en cuanto a la metodología, en cuanto a todo lo que tienen que ver, como te dije, los temas transversales. Y más allá de todo eso, después hacer todas mis experiencias con diferentes países, el caso de Serbia, Croacia, visitar países emergentes, porque eso fue siempre mi intención, conocer aquellos países que de alguna forma habían tenido éxito dentro del fútbol europeo y mundial y saber cómo lo hicieron. Entonces fue Alemania, fue Croacia, fue Serbia, estuve en Francia, en Polonia y diferentes países, España, y bueno, diferentes países que me ha permitido de alguna forma tener una idea de lo que debe tener un entrenador para poder llegar. Pero no es fácil Álvaro, porque tú puedes estar muy preparado, pero si no tienes las personas adecuadas que te ayuden a manejar dentro del mundo del fútbol, porque hay, lógicamente hay mucho talento, hay mucha competencia, así como habíamos hablado lo de Neymar, que hoy en día hay mucha competencia y para poder mantenerse tienes que estar al día. En el mundo del entrenamiento es un solo puesto para un equipo, los jugadores son muchos puestos. Entonces, llegar a ese puesto no es fácil. Entonces, tienes que pasar sacrificios, tienes que plantearte metas, a veces sacrificar espacios, como me está pasando a mí en los Estados Unidos. Yo tuve que sacrificar un espacio que yo había construido en Venezuela para venir a Estados Unidos y a pesar de haber jugado acá, comenzar en un nivel más abajo. Pero muchas veces si no tienes el impulso de una persona, de una gente, de un grupo fuerte, es muy difícil llegar y la única manera es consiguiendo resultados a estos niveles. Profe, y dentro de esas cosas hay algo que es muy valioso, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo su trayectoria y en paralelo la de Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff, es un director técnico y ejecutivo de fútbol que no ha estado precisamente en los destinos más mediáticos, pero sí exóticos. Y hoy en día le permite estar en una institución como el Barcelona, en la que, bueno, muchos hablan de que es el sustituto de Koeman y lo querían tener ya dentro del club. Pero la verdad es que llega con una base futbolística más que interesante porque comienzan a ver hacia otras latitudes y usted más o menos hizo lo mismo. Usted comenzó en países donde la escuela es lo más importante, fue indagando en culturas futbolísticas muy distintas a las que muchos quisieran ir a priori y hoy en día está en un proyecto sólido, está en un proyecto con miras a futuro, que es lo más importante dentro del fútbol. ¿Qué puede recoger usted de toda esta experiencia que ha tenido a lo largo de los años
en diferentes países y en diferentes culturas, en las que probablemente la portada sea la foto que tiene con Zidane, pero seguramente en anécdotas tendrá un álbum eterno de cosas que ha podido almacenar y que podría contar. Sí, bueno, en el caso de Jordi Cruyff, perdón, viene de una familia futbolística, con un padre que para mí, y mucha gente me conoce, soy fanático desde muy pequeño del fútbol holandés, y uno de mis ídolos es Johan Cruyff, fue Johan Cruyff. Y eso le permitió a él a lo mejor tener una plataforma muy importante para impulsarse. Es lo que yo te decía, a veces teniendo una plataforma, ya siendo hijo de Cruyff, tienes una oportunidad para llegar. Pero lo interesante de Jordi es que él no se limitó a ser entrenador, él se limitó también a prepararse en la parte gerencial, y eso le ha abierto un campo importante, no solo para haber tenido la oportunidad de poder dirigir la selección de Ecuador, a la cual renunció en algún momento, sino hoy en día que lo busquen clubes muy importantes dentro de Europa, como tú bien dijiste. Y por ahí yo creo que ahí viene la diferencia, y va a ser la diferencia con el futuro de los entrenadores. Hoy en día un entrenador no solo debe tener conocimientos propios del fútbol, sino también debe tener conocimientos de gestión deportiva, tiene que tener conocimientos de la psicología deportiva, tiene que tener conocimientos financieros, porque muchos entrenadores de alguna forma en muchos equipos que no tienen la capacidad de tener directores deportivos, que no tienen la capacidad de tener un staff, un organigrama mucho más amplio, hacen el trabajo también de la relación entre las contrataciones de jugadores y club. Entonces, de alguna forma yo creo que esa amplitud que debe tener un entrenador hoy en día tiene que ser reflejada con preparación. Es la única forma. Y yo creo que Jordi hizo eso, y por eso está en el lugar donde está. Y bueno, en cuanto a, yo creo que la otra pregunta que me estabas haciendo tiene que ver con dónde ves los entrenadores a futuro, o cuál fue la otra que me dijiste. ¿No? ¿Qué es lo que usted recoge de todas estas experiencias que ha tenido usted, que ha tenido personas como Jordi Cruyff? Y obviamente, si quiere, también nos puede decir dónde ve el papel de los entrenadores a futuro. No, sí, porque el amor lo podemos relacionar una con otra. Yo creo que de las experiencias, cuando yo he ido a visitar los clubes, gracias a personas que uno va conociendo en el mundo del fútbol, como el profesor Ignacio Prieto, que me consiguió la posibilidad de estar con Bielsa en los entrenamientos a puertas cerradas. Eso fue un privilegio enorme que tuve la oportunidad de tener en Lille, en Francia. Te vas dando cuenta, y una de las cosas que uno ve es que te vas dando cuenta que la gran mayoría de los entrenadores, metodológicamente, tienen una forma de trabajar, y esa forma de trabajar tú la puedes aprender, puedes tener conocimiento a través de los cursos, a poder aplicarla. El tema está en cómo cómo aplicas eso, cómo lo transfieres. ¿Cómo lo transfieres desde el punto de vista metodológico en la cancha? ¿Cómo diagramas tu organización? ¿Y cómo lo transfieres desde el punto de vista comunicacional? ¿Cómo le llega al jugador? ¿Cómo la información llega al jugador? Entonces vas viendo los diferentes estilos. Me tocó ver el caso de Bielsa, me tocó ver el caso de Zidane, de Solari, porque Solari estaba trabajando con Zidane en aquel momento. Me tocó ver el caso del profesor del profesor Celades en la selección de España. O sea, y te pudiera nombrar un montón de gente, el caso de Ancelotti en el Paris Saint-Germain. O sea, muchos entrenadores que te van dando una perspectiva de que lo más importante de todo esto no es el conocimiento futbolístico, y que esto que quede claro con los entrenadores. Lo más importante es cómo tú gestionas un grupo de jugadores para que de alguna forma empalmen en una idea futbolística que tú transfieres a través de los entrenamientos. Es como decirte un rompecabezas. Es como que tú quieres hacer una pintura, un cuadro, y tú vas formando un rompecabezas, y vas haciendo durante la semana a través de un morfociclo, algunos le llaman morfociclo, otros microciclo, vas llenando el rompecabezas, vas haciendo ese rompecabezas, y ese rompecabezas te va a llevar a la pintura general, a lo que es la pintura grande, que viene siendo la preparación del partido. Y yo creo que ahí está la clave del éxito de muchos entrenadores, en la forma como llegan directo a los jugadores a través de la parte metodológica y de la parte comunicacional. Tomando en cuenta eso que acaba de decir, quiero traer a colación unas palabras de Danilo, lateral derecho de Brasil, que hace poco habló sobre Guardiola, que decía que seguramente Guardiola en su casa pone a su esposa y al sofá a jugar algún tipo de posición, un poco en relación a esa forma de vivir el fútbol. Y vemos a otros, como Zidane, nuevamente, que la verdad es que habla muy poco de táctica, pero sus equipos ganan. Entonces,
¿Dónde se ubicaría Dani de Oliveira en esa escala, ¿no? Tomando en cuenta que Guardiola es un extremo totalmente táctico y que Zidane es un poco más cercano a los jugadores, un poco más de esta vivencia personal con sus jugadores. Sí, bueno, es interesante lo que tú estás comentando, porque una de las cosas que uno va a observar en este tipo de experiencias que tiene con los entrenadores, como te dije, no es solo la parte de organización de entrenamientos y cómo entrenan y qué ejercicios hacen, porque cada uno tiene unas características diferentes dependiendo del equipo. Lo más importante es cómo ellos se transfieren la información a sus jugadores, cómo hablan. Es un trabajo importantísimo la relación que existe entre jugador y entrenador y staff, porque muchas veces nosotros los entrenadores, y esto yo creo que es un estilo muy, muy particular que hay en Venezuela, el entrenador, y nos ha pasado a todos, y me incluyo en eso, el entrenador se desgasta muchísimo porque el entrenador quiere hacer los entrenamientos completos, no delega a los asistentes, es el que pone las reglas en el equipo, es el que revisa la comida. Entonces, claro, en Europa es un caso diferente, el entrenador casi ni se involucra, pasa a ser como un manager y prácticamente en muchas oportunidades solo entra puntualmente a hacer algún tipo de trabajo necesario durante el entrenamiento, durante la sesión. Y eso es algo que yo me he fijado que funciona mucho en Europa y aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos también funciona así. Nosotros inclusive aquí en esta institución, como te comentaba, estamos al mando de un manager, de lo que viene siendo como una especie de head coach, y abajo viene un staff, en el caso mío como un associated head coach, y abajo tenemos el staff. Pero nosotros nos repartimos mucho las funciones porque el manager entra muchas veces puntualmente a trabajar lo más específico que él quiere dentro de la idea que ya ha sido conversada anteriormente, y nos repartimos muchísimo el trabajo, y eso evita un desgaste enorme con el grupo. Y no solo que evita un desgaste enorme con el grupo, sino que crea un nivel de confianza enorme a nivel grupal. Hay una confianza enorme en todo el staff. Entonces, y hay mucho respeto al respecto. Entonces yo creo que eso es algo que yo vi en Europa, que nosotros en Venezuela tenemos que empezar a trabajar mucho mejor. Nos ha pasado a todos, queremos tener el control de todo, porque normalmente, y es muy difícil ver en Venezuela la figura de un entrenador que delegue, porque ya te dice, no, está echando carro, ya fíjate que el que trabaja es el asistente. Entonces empieza una diatriba innecesaria que no ocurre en países europeos donde existe un respeto por el trabajo de las líneas defensivas, las líneas ofensivas, cada quien hace un trabajo y el manager simplemente entra. Inclusive hay prácticas que los managers ni siquiera entran al entrenamiento, simplemente se mantienen afuera y ven el entrenamiento a través de un video o lo ven a través de una oficina donde tienen. Entonces es interesante, ¿no? Cómo se va manejando. Lógicamente existen estilos y formas, ¿no? En el caso de Guardiola, sí, se involucra muchísimo en el entrenamiento, pero también delega mucho a su staff. Hay algo que llama mucho la atención y lo he vivido con muchos de los entrevistados. Hace poco estábamos con Javier Colmenares hablando sobre el mundo del gaming y los esports y todo este mundo digital. También con Yolmer Romero hablando un poco sobre la manera de involucrarse que debe tener un gerente deportivo, un gerente de una institución. Y ahora usted como director técnico principalmente, ¿no? Pero dentro de todas las cosas que hace, también habla un poco de cómo es eso de involucrarse. Pero también hay áreas que hay que tocar, porque yo en lo particular he tenido la oportunidad de escuchar de usted hablando de periodización táctica, hablando de las zonas del campo, hablando de la alimentación, de la preparación física, pero también podemos tener charlas como esta en la que usted en un lenguaje muy sencillo hace llegar todas esas ideas y se entienden de la misma manera. Y esta preparación que tiene mucho que ver con lo psicológico, con el tema incluso de la ponencia, de poder hablar con el lenguaje adecuado en cada cosa. ¿Cómo hace usted para poder mezclar todo? Que no se le vaya, digamos, ningún hilo, ¿no? Que no se le deshilache por algún lado la chaqueta o la camisa, para poder estar hablando con cada uno de los responsables y de los protagonistas de la manera que debía ser, para entrar en un vestuario después de un 5-0 en contra, y probablemente ese fue el mejor partido que hizo su equipo porque siguió todas las ideas, pero decirle a los muchachos, epa, este es el camino, hay que hacerlo, y hacerlo en un lenguaje que le llegue. ¿Cuál es el trabajo personal que tiene un director técnico para hacer esto?
Mira, es interesantísima tu pregunta porque yo me he dado cuenta con el tiempo que el éxito, que la gran mayoría de los entrenadores que han tenido éxito son entrenadores que de alguna forma no es que imponen, sino que hablan, dicen, preparan algo para el jugador, pero también permiten que el jugador tenga cabida en las decisiones dentro de la cancha. Nosotros, cuando tú hablaste de periodización táctica, una de las cosas importantes es que se trabaja en base al modelo de juego, ¿no? Y cuando uno trabaja en base al modelo de juego, no significa que uno impone una forma de jugar única y exclusiva y absoluta. Es darle herramientas a los jugadores para que ellos puedan, de alguna forma, poder actuar y accionar en la cancha bajo un caos. Y eso es lo más importante que nosotros debemos tener con los jugadores. Entonces, por otro lado, el mensaje que uno manda a los jugadores debe ser un mensaje muy claro, muy específico, con palabras muy concretas, no entrar en tantos detalles, porque el nivel de atención de los jugadores, y dependiendo de los jugadores con que trabajes, si no están acostumbrados, muchas veces es muy bajo el nivel de concentración. Entonces, hay palabras específicas que el jugador retiene. Por ejemplo, está comprobado, y hay un estudio que se hizo, donde si tú utilizas mucho la palabra no, y a mí me pasaba muchísimo también al principio, me pasaba muchísimo. Si tú utilizas mucho la palabra no, la siguiente palabra que viene es una palabra que va a caer en el jugador de forma negativa. Por ejemplo, si tú le dices no pierdas el balón en el partido y está comprobado, el jugador va a perder el balón muchísimas veces. Entonces, tratar de utilizar palabras muy positivas, muy concretas, por decir algo, una indicación. Vamos a jugar por una zona de la cancha y tú le dices al extremo, en vez de decirle, mira, no trates de enfrentar al jugador uno contra uno porque este jugador es muy bueno. Tú lo que le tratas de decir es, lo más importante es, cuando llegas a esa zona y te sientas comprometido, trata de hacer lo mejor posible y trata de hacerla la más fácil posible. Entonces, ahí estás dando una palabra lo más fácil posible, está diciendo yo lo puedo hacer, yo puedo cumplir con esto. Entonces, hay palabras, ciertas palabras que uno se va asesorando, por ejemplo, nosotros en Metropolitanos, donde creo yo que estamos haciendo un gran trabajo, independientemente de los resultados. Ahí hubo una decisión muy precipitada, porque nosotros sabíamos que ese grupo iba a explotar en cualquier momento, y fíjate, ya explotó después de mucho tiempo, gracias al buen trabajo que ha hecho el profesor Mor. Pero de alguna manera nosotros trajimos al grupo a una persona que nos ayudó muchísimo con el tema de la mentalización del jugador y la utilización de palabras adecuadas, como era el profesor Carlos Villalobos. Él nos ayudó muchísimo a preparar al jugador para entender que el fútbol está mucho más allá de llegar y entrenar. El fútbol está en salir del campo, en leer, en entender los conceptos de fútbol, en preguntar, en indagar. La tecnología hoy le permitía a ellos de poder recibir la información que nosotros les enviábamos por internet y poder leerla, pero son muy pocos los jugadores hoy en día que hacen eso. Entonces, bueno, para ir al grano, yo creo que hay un aspecto emocional importantísimo también dentro del juego. Yo te voy a decir algo, si yo agarro, y esto es importantísimo, y después te lo voy a llevar a una comparación con el fútbol, si yo agarro una tabla más o menos de 4 metros de ancho por 5 metros de largo y te digo, y la pongo en el piso y te digo, camina sobre la tabla, y tú caminas como si nada, como si no hubiese pasado nada, lo caminas, bueno, pero esto es muy fácil, profe, esto es muy ancho, esto es muy largo. Entonces yo le digo, está bien, vamos ahorita a colocar esa tabla a 25 metros de altura, ¿ok? Que es bien sostenida, no te va a pasar nada, no se va a caer la tabla, y quiero que camines en esa tabla. El jugador, cuando va a caminar en esa tabla, va a sentir mucho miedo, y va a sentir mucho miedo porque lógicamente ahí entran emociones que tú no puedes controlar, como es el miedo, como es hoy me voy a caer, empiezas a tener emociones negativas. ¿Y qué tiene que ver esto con la parte del jugador? Bueno, al jugador nosotros tenemos que prepararlo para que se sienta seguro en la cancha. Si nosotros estamos constantemente diciendo al jugador, eres un desastre, no sirves, no pasas la pelota, tú pierdes todas las pelotas en el partido, lógicamente el jugador va a llegar al partido con mucho miedo. Y ese es el símil que yo te quería poner con el tema de la tabla. Nosotros como entrenadores tenemos que darle herramientas a los jugadores para que en ese momento que le toque cruzar la tabla a 25 metros, que viene siendo en comparación un partido complicado, un partido difícil, tenga la confianza necesaria para que sus emociones sean las adecuadas y pueda hacer un buen performance. Dentro de las labores que usted realiza en el club en el que está actualmente,
¿cuál diría que es el factor más importante? Por decir algo, yo estratégicamente es donde tengo más peso y donde tengo más aporte, sobre todo. ¿Cuál sería el mayor aporte que usted le hace a la institución en la que está? Bueno, en parte el tema de organización de los entrenamientos, creo que es importante dentro de lo que es el modelo de juego. Yo me reúno con el profesor Adrián Gaetán, que por cierto fue mi entrenador en otrora, en Nueva York. Él fue entrenador y en aquel momento el asistente de él era Juan Osorio, hoy en día trabaja con la América de Cali. Fíjate que él fue entrenador y el otro asistente. O sea, que es una persona que de alguna forma tiene un reconocimiento importante dentro de lo que es el fútbol. Dirigió 5 años en España también. Entonces, yo me reúno con él, conversamos de lo que vamos a hacer, de la forma de jugar y siempre tenemos como una afinidad a la hora de tomar decisiones. En base a eso, diagramamos los entrenamientos, hacemos la diagramación y de esa diagramación hacemos las variantes de lo que vamos a tener en los entrenamientos y las llevamos a cabo, y esas son las cosas que más o menos yo trabajo, sobre todo en llevar lo que te había dicho, los rompecabezas, ir formando el rompecabezas para que al final lo que es Adrián termine siendo como la pintura final. Y eso para mí ha sido fundamental y ha sido fantástico porque hacía mucho tiempo que yo no trabajaba de esta forma. Todo caía sobre mí en el fútbol de Venezuela, muy pocas veces, y ojo, y eso también en parte es por la necesidad del mismo fútbol venezolano, te lo exige el mismo fútbol venezolano, lo que yo te decía anteriormente. Tú eres nutricionista, psicólogo, entrenador, eres de todo, ¿no? Aquí nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la parte futbolística y lógicamente después hay un staff que se encarga de todo lo que es la parte externa, ¿no? del equipo. Nosotros tenemos un preparador físico que se encarga de la parte de campo y tenemos también una persona que se encarga de toda la parte de fuerza, de potencia en un gimnasio especial que tiene una alianza con nosotros. Entonces, bueno, todo es como más fácil, ¿no? Y eso es algo que estoy aprendiendo aquí en los Estados Unidos porque uno siempre aprende y me ha caído como anillo al dedo porque yo creo que me está preparando para algo mucho más grande dentro de lo que es el fútbol norteamericano. Profe, hablando ya ahora de esa experiencia en Estados Unidos, se podría decir que hay 3 pioneros de Venezuela en tierras norteamericanas. Sería el profesor Dani Oliveira, el profesor Giovanni Savarese y también Alejandro Moreno. Hoy en día en, digamos, realidades o contextos muy distintos, el profesor Giovanni es la cabeza del equipo en el que esté. Usted está en labores conjuntas en la asociación actualmente. Alejandro Moreno fue un gran goleador y hoy en día está un poco alejado de las canchas y se mantiene dentro del fútbol a través de la televisión. Pero también hay una contraparte, que es esa gran explosión de jugadores venezolanos que han llegado a la MLS. Hoy en día tenemos un gran goleador como Joseph Martínez, que está sin duda alguna metido en los libros de oro de la MLS. ¿Cómo ha visto ese proceso y cómo se siente cuando usted un día se despierta en el 2021 y ve a Joseph Martínez celebrando los 100 goles con el Atlanta, ve jugadores como Ronald Hernández haciendo maravillosas actuaciones tanto en su club como en la selección nacional, y bueno, esta gran camada de jóvenes que están llegando al fútbol profesional? Bueno, en el caso de Joseph, una alegría enorme porque no sé si la gente lo sabe, Joseph llega a la selección nacional sub-17 a través de nuestro cuerpo técnico en aquel momento. Yo hablo nuestro porque siempre yo digo que el logro no es de Dani Oliveira, el logro es de todo el cuerpo técnico que hacía vida en aquel momento. El caso del profesor Isaac Ramos, el caso del profesor Jorge Durán, el caso del profesor Manolo Correa, todos nosotros tuvimos un granito de arena en aquel momento para darle a Joseph una herramienta de poder conocerse en el circuito internacional. De allí, lógicamente, le hace el salto al exterior y bueno, hoy en día es toda una figura dentro del fútbol de los Estados Unidos, no hay ninguna duda. Pero también hay que destacar el trabajo que ha hecho Giovanni Savarese, porque te digo, si hay algo bien difícil en los Estados Unidos es penetrar en este mercado del fútbol de los entrenadores. Y Giovanni es uno de los entrenadores no solo que ha conseguido cosas importantes como el MLS Back el año pasado, sino también ha conseguido afianzarse en una institución de altísimo calibre como lo es Portland.
y siempre ha llevado ese equipo a los playoffs. O sea, todos los años que ha estado en el playoff, ha estado en la final, ha llegado bien lejos. Entonces, eso es un tema importante. También hay que tomar en cuenta lo que yo he visto a Alejandro Moreno trabajando en televisión y de verdad que es espectacular. Tiene un estilo único y bueno, Homerito, como le decían, en algún momento amigo de la familia, porque mi padre en algún momento lo trajo a los Estados Unidos a través de sus campamentos. Hoy en día se ha abierto pasos y bueno, hay muchas personas, el caso de Armando Peláez, que muy poca gente conoce, que trabaja en la ciudad de Dallas, Texas, y que ha formado jugadores como Clint Dempsey, que fue capitán de la selección de Estados Unidos. Vemos el caso de Ricardo David Páez, que se está abriendo paso dentro de lo que es el equipo de Cincinnati. Chuy Vera, que está trabajando también como asistente, al igual que Ricardo David en la MLS, uno con Cincinnati y otro con Dallas. Muchas personas, Ronald Garcés, Juan Mayor, que de alguna forma se está abriendo paso en Houston. Entonces, mucha alegría me da todo esto, porque yo siempre digo que uno de los grandes éxitos que han tenido los argentinos, los brasileros y muchos otros países que de alguna forma son tradicionales es que se ayudan entre ellos. Y el crecimiento de uno es el crecimiento de otro. Entonces, cada vez que un venezolano triunfa en los Estados Unidos o triunfa en el exterior, de verdad que es un logro importante y es un crecimiento importante para nosotros, y es un espacio más que se abre para los venezolanos. Entonces, yo creo que lo que tú decías, o sea, levantarse en la mañana, bueno, no en la mañana porque yo lo vi justo en el momento que ocurrió, no me pierdo ni un solo partido de la MLS cuando puedo, a través de un canal de televisión aquí en los Estados Unidos como llamado TUDN, que por cierto hay otro gran venezolano que está haciendo un gran trabajo como es Tony Kerchi, también exalumno de mi papá en el Colegio Claret, y bueno, viendo a Joseph consiguiendo ese logro, de verdad que ha sido muy importante. Lo único es que sigan abriéndole paso a los venezolanos, nosotros estamos haciendo eso aquí, y creo que la única manera de hacerlo es a través de esfuerzo, de perseverancia y de mucho trabajo, ¿no? Profe, usted fue fanático del fútbol venezolano en una época muy distinta a la que se vivió cuando era jugador. Y hoy en día es entrenador en una época muy distinta a las dos anteriores. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor avance dentro del fútbol y cómo lo ve dentro de los próximos años y obviamente de cara a las próximas Copas del Mundo? Bueno, en principio me gusta cuando dijiste que fui fanático. Sí, sí fui fanático en una época. Yo me recuerdo que agarraba mi autobús, mi Metrobús, porque ya el Metrobús existía en aquella época. Con 14, 15 años me iba al estadio de la ciudad universitaria a ver partidos donde solo iban 30, 40, 50, 60 personas, y yo iba con un grupo de amigos que en aquella época nos encantaba el fútbol, a ver a la UCB jugar, la UCB de Tony Carrasco, de Matusik, si no me equivoco, no, bueno, sí, de varios jugadores que estaban en esa época en la UCB, ver al Marítimo de Venezuela jugar, y lógicamente el crecimiento que ha tenido fútbol ha sido enorme. Y por eso que yo siempre le digo a la gente que tener paciencia y perseverancia. Siempre queremos ver las cosas muy rápido, y yo siento que hay muchas instituciones que han venido creciendo. La misma institución que yo trabajé, Metropolitanos, ha venido creciendo, y de la mano también de conseguir pases a campeonatos internacionales, y de haber conseguido la posibilidad de sacar un jugador como Dani Pérez, que por cierto, debutamos, nos tocó entrenar el equipo metropolitano, lo debutamos con 16 años en la ciudad de Acarigua, portuguesa, y después lo colocamos a jugar contra Trujillano y le dimos minutos de juego, y decíamos que ese jugador tenía madera para poder llegar. Yo creo que ese crecimiento económico y financiero que han tenido muchos equipos y lo han reinvertido, le está dando al fútbol, dentro de la misma crisis que existe, porque hay una crisis económica muy fuerte en Venezuela, eso lo sabemos todos muy, muy claramente. A muchos equipos han podido salir adelante. Lo más importante, creo yo, y esto es algo que a lo mejor podemos comparar con el fútbol anterior, el fútbol de otras épocas, con el fútbol de ahora, es que siempre hubo buenos jugadores, pero yo creo que también la calidad, y que me disculpen los entrenadores de antes, porque habían buenos entrenadores, pero yo creo que la preparación y la calidad de los entrenadores de hoy en día es un poquito más de más nivel. Y ese poquito de más nivel se puede transferir a los jugadores de una manera mucho más adecuada, a través de metodologías mucho más adaptadas a lo que es el fútbol hoy en día. Y yo creo que ahí es donde tuvimos un gran crecimiento. Y eso se lo debemos también a muchos profesionales que vinieron a trabajar en nuestro país en algún momento.
para traernos a colación, el caso de Ratomir Dukovic cuando llegó a la selección, el caso de Pastoriza, después el gran trabajo que hizo el profesor Richard Páez, que era ya autóctono y era de Venezuela, pero también en la parte de la preparación física, con el caso de Rodolfo Paladini, que prácticamente sentó un precedente dentro del fútbol nacional, y yo creo que ese Caracas fue el que verdaderamente le dio como un paso diferente a los clubes de Venezuela. No podemos dejar por fuera también lo que hizo el profesor César Farías en el Táchira. Entonces, bueno, de alguna forma, yo creo, el profesor Pablo Fernández, argentino, que llegó en aquella época con el Táchira de San Cristóbal, y de alguna forma hoy en día trabajando en el cuerpo técnico del profesor Sampaoli en Olympique de Marsella. Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que fueron una sumatoria para poder tener hoy en día un mejor fútbol. ¿Que hay cosas que hay que mejorar? Sí, hay muchas cosas que hay que mejorar. Yo soy de los que pienso que tenemos que dar un paso un poco más arriba en la profesionalización del jugador. Que eso va a venir, sí, está viniendo. Vemos casos como el del Deportivo de La Guaira, que ha construido centros de entrenamiento de altísimo nivel dentro de lo que es el fútbol venezolano. El caso de Yaracuyanos, el caso de AIFI, la Academia AIFI, que hoy en día se abre paso y que lleva muy bien el señor Antonio Isa. Y allá también tenemos por cierto, esto es algo que la gente no sabe, allá está entrenando el profesor Sebastián Pulido, que era uno de nuestros asistentes aquí en el fútbol de este club. Lo mandamos ahí a AIFI porque consideramos que era importante para el crecimiento del club, y fíjense lo que está haciendo AIFI hoy en día, independientemente de que clasifique o no a la primera división. Entonces, de alguna forma yo creo que ese crecimiento ha venido dado por profesionales que llegaron a nuestro país, que nos permitieron poder mejorar todo lo que era la estructura de nuestro fútbol. Profe, para finalizar esta grandiosa charla que lastimosamente tiene límite de tiempo, en el mismo país donde han pasado personas, como bien lo mencionó, como el profesor Páez, el profesor Pastoriza, Horacio Moreno, el profesor Pinto, que incluso llegó a ser mundialista, hay una gran camada de entrenadores jóvenes, de donde está Chuy Vera, el profesor Daniel Oliveira, Eduardo Zaragoza, Johnny Ferreira, una gran cantidad de profesionales de la dirección de un equipo que han podido participar en otras actividades, que han salido en televisión como analistas, que han podido estar en preparación física, que dan charlas, que participan de charlas. ¿Cuál es el mensaje que le da a todas aquellas personas que están, primero, pendientes de todo lo que es el fútbol y el crecimiento que seguirá teniendo, o así esperemos, en los próximos años? Y segundo, a esas personas que quieren integrarse al fútbol, pero bueno, probablemente consideren que son muy jóvenes, que no tienen el espacio. ¿Cuáles serían esos pasos que debe tomar? Bueno, mira, uno siempre tiene que tener un sueño, después de ese sueño tiene que tener unas metas, y después de esas metas tiene que tener el proceso metodológico para poder llegar a eso. Entonces, dentro de las metas, lo dije anteriormente, es prepararse. Si uno se prepara y tiene la oportunidad de ser talentoso y poder ejecutarlo, yo creo que siempre hay una persona que te va a dar la oportunidad. En el caso mío de entrar a la televisión fue algo maravilloso. Yo había hecho televisión ya cuando era jugador en la ciudad de Dallas, Texas, un segmento que se llamaba De Todo Un Poco. Yo hacía la parte de fútbol. Era interesantísimo porque trabajamos con el fútbol infantil de la ciudad de Dallas y salimos para Telemundo en 10 ciudades. Pero después tuve la oportunidad de trabajar en Meridiano, gracias a Carlos Martínez de Polar, que creyó en mí en aquel momento para lo que era el Mundial Sub-20, donde Venezuela llega a una final inédita contra Inglaterra. Y después, bueno, de haber hecho ese trabajo, llegamos a poder ser comentaristas estelares del Mundial de Rusia 2018, y todo eso gracias al grupo maravilloso de Meridiano en aquella época. Y ha pasado con muchos entrenadores, pero eso todo te lo da la preparación, el tener la preparación, la experiencia también, porque la experiencia es fundamental. Tú puedes tener preparación, pero la experiencia te da después la tranquilidad para poder hacer ese trabajo de manera adecuada. Y bueno, siempre tener lo que yo te decía, un impulso de alguien que cree en ti, pero para eso las oportunidades vienen y tienes que estar preparado. Si no estás preparado, no lo vas a conseguir. Y bueno, nada, el mensaje es ese, sí, el mensaje es que se preparen, que entiendan que el mundo del fútbol es un mundo muy competitivo, y que a medida que tú estés listo y tengas esa capacidad de poder estructurarte como entrenador, si eres entrenador, como gestor, si eres gerente de un club, o si quieres entrar en la parte de finanzas, porque hay mucho campo para el mundo del fútbol, especialmente hoy en día que está creciendo muchísimo el fútbol en Venezuela. Es prepararse, simplemente es eso.
Con ese mensaje damos por finalizado el contacto en esta ocasión con el profesor Dani Oliveira. Muchas gracias, profe, por haber estado acá y muchas gracias a todos ustedes por haber estado allí pendientes de esta gran entrevista. Estaremos trayendo muchos más perfiles de venezolanos que están partiéndolo en todas partes del mundo. Para que puedan estar pendientes del trabajo del profesor Dani, les voy a dar acá abajo las redes sociales del profesor, de todo el trabajo que viene haciendo, y obviamente esperamos en una próxima ocasión poder estar hablando un poco más sobre su éxito, su llegada obviamente a la MLS, que así esperamos en Venezuela que suceda. Y muchas gracias, espero que hayan disfrutado esta entrevista, que tengan un muy buen día. Dani Oliveira, Álvaro Goncalves con ustedes, hasta una próxima ocasión. Criollos con su arte y con mucho sentimiento, vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta